A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y como lo dijimos en el programa anterior, vamos a continuar con la exposición en este programa sobre lo que son comercialización de los combustibles y más concretamente subsidio de los combustibles con el economista Osvaldo Erazo. Él es secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador y como dijimos la semana pasada, también tiene él una vasta experiencia en lo que es el mercado de los hidrocarburos porque trabajó varios años en el sector petrolero estatal, más concretamente en la filial Petrocomercial que era en ese entonces, ¿no? Y llegó a desempeñar el cargo de subgerente de Petrocomercial. Así que bienvenido, estimado Osvaldo, para continuar y cerrar el tema que hablamos la semana anterior. Muchas gracias, Henry. Buenas noches. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Gracias, Osvaldo. Hagamos un poquito de historia del manejo de la comercialización de los combustibles en el Ecuador, que a partir del año 95 es un asunto medio especial. Este tema de la comercialización de los combustibles en el Ecuador. Antes de 1995 la comercialización la manejaba directamente la empresa estatal, es decir, tenía el registro de los distribuidores, lo que se conoce como gasolineros, a quienes se les entregaba el combustible previa entrega de factura y pago. Luego, a partir del año 95, entraron las comercializadoras, con las cuales yo en lo personal no estuve tan de acuerdo, sino que debió mantenerse esta misma relación directa de venta del combustible de parte de la empresa estatal, que después se constituyó en la comercializadora, directamente a los distribuidores o gasolineros. ¿Con qué objetivo? De no encarecer la intermediación y más bien hacer un reconocimiento justo a los distribuidores. Así que, pero desde el año 95, estamos en el 2018, ya han transcurrido más 23 años. Ya 23 años, entonces ya son otros los aspectos, los contenidos, las normas y otro tipo de cosas que se dan ya en esta relación mercado, consumidores, distribuidores de combustibles y las comercializadoras. Así que tú tienes, Osvaldo, algunos datos actuales. ¿Cómo se maneja esta cosa? Bueno, ya que me dices un poco de historia, en realidad es bueno revisar lo de los subsidios. Si nos vamos nosotros, podemos revisar subsidios o medidas que le tomaron ya en el gobierno de Velasco Ibarra. Ajá. Pero un poco más reciente, con las medidas que tomó en el 96 Abdalá Bucaram. Él, por ejemplo, subió el precio del cilindro de gas de 2.900 subió a 15.000. Sí, yeah. A 15.000 sucres. Estábamos hablando de moneda nacional. En moneda nacional en ese tiempo era en sucres. Y él sale en una cadena nacional en septiembre diciendo que no va a prestarse para hambriar al pueblo, y da marcha atrás con la medida que él mismo tomó de subir de 2.900 a 15.000. Era 1997, ¿no? 1996, septiembre de 1996. Ah, de septiembre de 96, ya. Así claro. Pero llega enero de 1997 y él vuelve a subir el precio, pero a 10.000. Y eso fue uno de los detonantes para haberle derrocado a él. Ajá. Luego, bueno, asume Fabián Alarcón y Alarcón, en lugar de mantener el precio, más bien vuelve a subsidiar y baja el precio a 4.900 en el gobierno de Alarcón. Bueno, de ahí tenemos nosotros el gobierno con
con Maguad y todo lo demás, con lo del bono de desarrollo humano. Alarcón terminó su periodo en agosto del 98 y asumió Maguad, el gobierno. Así es. De ahí viene Maguad, y Maguad, él sube el precio. Uh-huh. Sube el precio primero, no recuerdo, sube de 4.900 a 20.000. Yeah. Y después sube de 20.000 a 25.000. Yeah. Entonces había un gran descontento popular en esa época. 25.000 sucres. 25.000 sucres. El cilindro de 15 kilogramos. Bueno, Noboa, él intenta subir el precio de $1.60, porque ya estamos aquí hablando en dólares. Sí. Intenta subir de $1.60 a $2. Ya. Yeah. Pero hubo un movimiento indígena, una marcha que le hace que él dé marcha atrás. Para que se quede en $1.60. Y quedó en 1.60. Hasta la actualidad. Sí, luego en el gobierno de Lucio él anuncia lo de revisar los márgenes y quedó eso en revisar, porque realmente nunca hubo ni una subida ni una bajada, se mantuvo los mismos precios. Eso hasta que llegamos a Lucio. En el gobierno de Correa, cuando hubo se incrementó el IVA del 12 al 14%, se subió la gasolina súper por un día, en 3 centavos. Yeah. Y luego dan marcha atrás y bajan nuevamente el precio de la gasolina súper. Bueno, y con este gobierno que también topó lo de los subsidios, no olvidemos que también da una muestra de que es un tema político, principalmente lo del precio del gas. El gas. O del GLP, como se le conoce también, porque una ministra de electricidad anuncia de que están revisando la focalización del gas, sí. Y al día siguiente estaba fuera del gabinete. Claro, sí fue. Entonces, y nadie supo por qué se fue, hay mucha coincidencia, entonces sí da la muestra de que sí, todavía es un tema político. Claro, pero claro, lo que pasa es de que también todos los gobiernos, incluido el actual, porque todavía no lo hace, no han tenido la certeza de invitar a la mesa de diálogos a sectores sociales y a los gremios que son muy importantes y que son actores directos, ¿no? En el caso de los sectores sociales en los cuales está representada la sociedad en gran parte, por ejemplo, el FUD no ha sido invitado previamente, y no es necesario hacer público las cosas, sino invitarle al FUD, por ejemplo, para técnicamente exponer lo que son los costos de los derivados hidrocarburos que se importan y los que se producen en el país, y que ellos conozcan las cifras, ¿no? Y tampoco son invitados los estudiantes, ¿no?, de secundarios, especialmente el sector público, me estoy refiriendo a la FESE y también a la FUEGO en el caso de la Universidad Central y de las otras universidades públicas. Hablo de Guayaquil, hablo de Cuenca, de Loja, ¿no?, y de otras ciudades, ¿no? Entonces ellos no son invitados, ¿no? Tampoco son invitados los gremios, los gremios del transporte, ¿no?, porque ellos son actores directos, ¿no?, en el uso de los combustibles, ¿no?, el sector de la industria, ¿no?, y obviamente los distribuidores de los combustibles. Entonces no son invitados. Entonces la mala costumbre es querer imponer las cosas así desde la visión del Ejecutivo. Y entonces es obvio, hay una reacción social y la sociedad no le va a aceptar si no tiene una buena información. Ya, como lo dije la semana anterior y también en otros programas, ¿no?, en un estudio que realizó y que publicó el diario Hoy, no realizó el estudio del diario Hoy, sino que el diario Hoy tomó un estudio que se hizo sobre lo que es el beneficio de los subsidios, ¿no? ¿Ya? Y entonces el diario Hoy en el año 2010 publicó una noticia en la que con datos, con informes económicos, ¿no?, llegó a establecer ese estudio que lo publicó el diario Hoy, en el que decía que la población más rica, la población que tiene grandes ingresos económicos, ¿no?, consumía en el año 2010 el 50% de los combustibles, ¿no? En cambio, en el otro lado, la población pobre, hablaba de un 7%, perdón, de un 20% de la población pobre, me refiero al 20% de la población pobre, tenía un impacto en el consumo de los combustibles del 7%. Entonces, conclusión lógica, ¿quién debería tener el beneficio del subsidio? Es esta población, este 20% o más de la población pobre, que ahora se dice que el 25% de la población pobre está recibiendo $90 al mes.
Y la población en extrema pobreza, que es un 10%, está recibiendo $45 al mes. Entonces, imposible vivir con esos ingresos, ¿no? Y entonces se debería hacer primero un censo de población y de ingresos, ¿no? ¿Ya? Cruzar la información con el SRI, con el Seguro Social, cruzar la información con la banca, con las superintendencias, con todo, para entonces con un trabajo técnico, es decir, llegar con el subsidio directo hacia quienes realmente necesitan. Y finalmente otro dato, en el año 2011, Alberto Acosta, ministro de Petróleos del gobierno de Correa, él manifestó a la revista Tendencia dos datos que me quedaron en la memoria y que yo los tengo publicados en un libro que se llama La subasta del petróleo. En esa declaración de Alberto para la revista Tendencia, en el año 2011 dijo dos cosas: que el subsidio de ese año era de $3.700 millones, ¿ya? El subsidio de los combustibles, ¿no? Y el contrabando era de $800 millones anuales. Entonces estábamos hablando de un perjuicio al Estado de 4.500, casi $4.300 millones, ¿no? Y entonces, pero no estaba hecho el análisis desde el periodo de Correa 2007 al 2017. Si se mantuviera estándar, o si se mantuvo estándar ese nivel de pérdidas, sea por subsidio indiscriminado y por contrabando, bueno, la cantidad que perdió el Ecuador es multimillonaria, ¿no? Entonces, esto es un segundo antecedente dentro de lo que estamos enfocando. Pero hoy quisiéramos, Osvaldo, entrar en lo que dijimos la semana anterior. Quedaron 3 cuadros pendientes. ¿Nos podemos referir a eso? Sí. Entonces, Evelyn, vamos a un primer cuadro. Vamos a abrirle el primer cuadro. Para hacer ese análisis. Claro, porque aquí, ahí estamos. Ya en este primer cuadro, hay 3 fuentes de información. Ya. Para hablar de subsidios. Y una de las fuentes es el Ministerio de Finanzas. Y aquí vemos nosotros los subsidios 2015, 2016, 17 y 18. Perfecto. En el 2018 hay el total subsidios de 3.470 millones. 3.400. Y nos dicen, según el presupuesto, que los combustibles es 1.707. Pero aquí hay que hacer una referencia. En ese 3.470 están todos los subsidios. Todos los subsidios, porque ahí combustibles, vemos lo que electricidad, combustibles, seguridad social, bono de desarrollo y otros subsidios. Ya. Entonces son los 3.470 millones que estaban en el presupuesto para el 2018. Y de esos 1.707 era para combustibles, pero se quedaron cortos. ¿Por qué se quedaron cortos? Porque hicieron una evaluación o mejor dicho, hicieron un presupuesto con un barril del petróleo de $40 de precio internacional. Correcto. Ahora estamos cerca de los $70, así entonces es. Claro, ya no sería esa cifra, no, de los 1.700. Vamos a pasar de los 3.000 millones de subsidios. Entonces esa es una de las fuentes. Claro, porque encareció casi el doble el precio del petróleo y por lo tanto los combustibles también se incrementan porque son importados. Claro, un 50% se refiere a eso. Sí, del 57% del diésel que utilizamos es importado. Del total consumo de diésel a nivel nacional, sea para cualquier segmento, el 57% es importado. Lo mismo en las gasolinas. Ya me puedes decir nafta base de alto octano, RON 83. ¿Qué porcentaje de las gasolinas? 56.8% de las gasolinas. Estos datos a diciembre del 2017. Y lo que se refiere al GLP, el 80% del GLP que consumimos aquí en el país, según datos del 2017, ¿no? Sí. El 80.5% es importado. Somos país petrolero, pero aquí te estoy demostrando de que prácticamente más de la mitad del diésel, más de la mitad de las gasolinas y el 80% del gas es importado. Y hay algunos segmentos. O sea, aquí los combustibles atienden varios segmentos. Exacto. Mencionémoslos para conocimiento de la opinión pública. Estos segmentos que son los que consumen diésel fundamentalmente, ¿no? Claro, tenemos nosotros los segmentos, hay el segmento principal, el segmento automotriz. Más de la mitad de los combustibles se va al uso del sector automotriz. En el caso del diésel estamos hablando del transporte pesado. El diésel se utiliza en el segmento automotriz, pero también el diésel tú lo utilizas en el sector industrial. Que es lo que ahorita está en discusión.
el sector eléctrico, eléctrico, el sector petrolero, el naviero, camaronero. El camaronero también utiliza el diésel. ¿Cuántos son? 7, 8 sectores. Son como 8 o 9 sectores que son los que utilizan el diésel. Hay algunos sectores que utilizan el combustible. Entonces, por eso es que no se puede decir, hay que eliminar el subsidio al diésel. No. Hay que eliminar el subsidio al diésel de este segmento y en qué proporción. Exacto. Y desde cuándo y cómo. ¿Y cómo? Pero ahí Osvaldo, pero ahí estamos diciendo al gobierno que si quiere eliminar el diésel, más bien, ¿por qué no sustituir el suministro de la energía? Demorarse un poco más. Porque el señor ministro Carlos Pérez, él decía que va a haber energía, va a haber un remanente de energía eléctrica generada de las plantas hidroeléctricas, ¿no? Uh-huh. Para exportar al Perú y para exportar a Chile. Entonces lo que he dicho, en vez de que exporte a Perú esa energía y a Chile, mejor suministre al sector industrial e inclusive le subsidie y que ya no consuma diésel, con lo cual nos libra de una enorme carga. Lo que tú dices tiene toda la razón. O sea, se supone que hubo el cambio de la matriz energética. Dentro del cambio de la matriz energética... Correa y Glass era todas las sabatinas decían eso. Claro, y supuestamente venía todo lo que es las nuevas hidroeléctricas, las 8 hidroeléctricas que tenemos, lo de las cocinas de inducción y nosotros íbamos a exportar electricidad. Sí, tenemos más producción de electricidad, pero lo que llama la atención con datos de Petroecuador. Antes de pasar eso, no nos vamos al gráfico o ya no es necesario. Podemos entrar al gráfico. Vamos al gráfico, Evelyn, el último, exacto, ahí. Claro. ¿Qué estamos diciendo ahí? Bueno, ahí son los combustibles. ¿Sí? El 53% del diésel lo que dijimos, es importado, es lo que habíamos visto hace un ratito. Pero si vemos el siguiente cuadro. Hay un siguiente cuadro después de eso. Tenemos ahí, por ejemplo, el diésel 2 y premium. Eso se va para el 68% del diésel 2 y el diésel premium se va para el consumo automotriz. Altísimo, ¿no? Claro, o sea, el diésel se va... altísimo. Y el diésel es utilizado también en el sector naviero, el sector industrial, el sector eléctrico, el pesquero, el petrolero. O sea, el 8% del diésel que se utiliza va al sector petrolero. Y eso es absurdo. ¿Y por qué? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, es que el sector petrolero te utiliza no solo diésel, te utiliza también residuo, te utiliza fuel oil. Y las eléctricas también te utilizan, aparte del diésel, te utiliza también gasolina extra, también te utiliza residuo, fuel oil. Eso me estoy refiriendo a los campos petroleros. Claro, en los petroleros ellos para extraer el crudo. Claro, ahí tú le ves, por ejemplo, el 8% del sector petrolero es para los campos. Para los campos petroleros. Claro, entonces... Pero es absurdo que las empresas petroleras utilicen un diésel subsidiado, ¿no? No, este es un diésel total, o sea, el diésel no es subsidiado para las petroleras. ¿No? Para las eléctricas sí es subsidiado. Las petroleras pagan... Las petroleras pagan a precio internacional. Correcto, Y ahí ya ves, por ejemplo, el diésel 2 que utilizas para las camaroneras es apenas el 4.4, o las cuantías domésticas del 0.8 o el 10.5 para eliminar el subsidio, ¿no es cierto? Entonces, si eliminas el subsidio al diésel, a estos sectores que están ahorita en las mesas de diálogo, el Estado se estaría ahorrando más o menos unos 83 millones de ahorro en un año completo. ¿Ya? O sea, si nosotros vemos de aquí en estos 4 meses... No es mucho. Claro. No es mucho. Estarías con unos 27 millones de ahorro en lo que resta del año. Eso para los sectores. ¿Y en el caso del sector automotriz allí? Le ponemos el siguiente cuadro. Al siguiente cuadro. Ahí está. Entonces aquí vemos, estos son los volúmenes estimados para el 2018. Se estima que en el 2018 se consumirán 2.187 millones de galones entre extra con etanol, gasolina extra, diésel 2, diésel premium y la gasolina super. Entonces, si tú le pones el... Eso está en dólares, ¿ya? Eso está en dólares y esto está calculado con el subsidio a agosto de la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, el subsidio solo al segmento automotriz es alrededor de 2.376 millones de dólares. 2.376. De esos, la gasolina super son 132, pero no te olvides que ahorita... Con el cambio, con el incremento sacamos del cambio. Con el incremento del precio en la gasolina super, los consumos de este producto ha disminuido. Eso decía la Cámara. Esto está disminuyendo y obviamente... La Cámara de Distribuidores de Combustibles, de la cual eres tú secretario ejecutivo. Entonces el hecho de que baje el consumo de la gasolina super hace que consuman más el producto sustituto, que es la extra, y la extra es más subsidiada. Y no es tan amigable con el ambiente que digamos. Entonces,
Y el Estado lo que está haciendo es el cambio de un subsidio, está cambiando por un subsidio mayor. Claro, porque la gente yendo al consumo de la gasolina. Porque la gente se está yendo al consumo de la gasolina. En la costa se está dando el fenómeno, ya hay un mayor incremento de la Ecopaís, porque allá no hay la extra, ya es la Ecopaís. La Ecopaís. Entonces ya hay un incremento allá, y la gasolina súper ha disminuido, en algunos casos hasta un 60% ha disminuido. ¿La Ecopaís no le afecta al transporte liviano, a los automóviles? La gasolina con etanol no, o sea, eso está funcionando desde el 2010 y no ha habido problemas con este producto. En la sierra no se puede hacer un análisis como en la costa, porque en la sierra estamos con inicio de clases, y cuando hay inicio de clases hay más consumo de gasolinas, entonces no puedes decir, porque no es una semana normal de consumo. Y además los consumidores de súper, muchos compramos antes el producto y todavía tenemos producto hasta esta semana. Entonces hasta que no vuelvan a cargar no podemos decir, el consumidor se está manteniendo con la super o el consumidor está migrando a la extra. A la extra en el caso de la sierra. Sí, porque todavía estamos con unas consideraciones, como te digo, es inicio de clases y cuando hay inicio de clases el consumo es mayor de combustible. Bueno, hay otra preocupación, Osvaldo. Se acaba de reunir tu gremio, ¿no? En estas últimas horas, ¿no? Y hace un planteamiento al presidente Moreno para dialogar y para conversar. Los contenidos de la plataforma, por decirlo así, o de la demanda que plantea el gremio, ¿cuáles son? Bueno, en realidad los distribuidores de combustibles son quienes han aguantado las distorsiones del mercado. Claro, porque a la final trabajan dentro de un modelo de negocio que es totalmente regulado. Entonces tienes el precio regulado desde terminal, precio de venta al público, y no se toma en cuenta las diferencias que hay por el transporte, por decirte un ejemplo. Si la estación está cercana, tienes un precio por el transporte, y si está lejana es el precio más, y no se reconoce esos volúmenes. 15 años que se están manteniendo con el mismo... Tienen razón ustedes, porque lo que decía Julio Mesa, el representante de la Cámara en Esmeraldas, Julio Mesa Quiñones, el ingeniero Julio Mesa Quiñones, ¿no es cierto? Julio. Él mencionaba, él tenía toda la razón, desde el año 2003 hasta acá se han incrementado los salarios. Y el sector distribuidor tiene trabajadores para que estén en los surtidores, ¿no es cierto? ¿No? Expendiendo la gasolina al público, cargando, tanqueando a los automóviles, ¿no? Camionetas, bus y todo vehículo que usa combustibles, ¿no? Y claro, también decía, los impuestos también se han incrementado, ¿no? Y los costos operativos se han incrementado. Él estaba refiriéndose a los insumos, ¿no? que requiere para que los equipos funcionen, ¿no? Y entonces él tenía razón, pero él decía que lamentablemente desde el año 2003 hasta acá, eso lo han asumido los distribuidores y prácticamente la utilidad creo que ya es bien apretada para ustedes. Sí, están en el límite crítico. Realmente están en límite crítico. Y solo un ejemplo. O sea, ¿cuánto era el salario básico en el 2003? $180. ¿Hoy cómo está? Ahora estamos $380, salario básico. Entonces, imagínate. Ha subido de 200%. Claro. Entonces hay una diferencia enorme en lo que son sueldos y salarios. Entonces sí hay una situación. Impacto. Y con el incremento del precio más bien le bajaron el margen que tenían los distribuidores en la gasolina. ¿Y ahí la propuesta cuál es? La propuesta del planteamiento. Primero que se concrete lo de las mesas de diálogo. Porque ya en eso hay que insistir, pero sería una mesa de diálogo conjunto, ¿no? Con todos los sectores. Lo que tú decías hace un rato, es importante tener el criterio de todos los sectores. Para que sean amigos, para que se conozcan y para que vean la realidad. Para un cruce de información, para transparentar el mercado. Así es. O sea, porque conocer cuáles los requerimientos del sector camaronero. Porque los camaroneros, claro, tienen otro modelo de negocio, producen su producto, lo exportan, entonces el Estado, claro, está viendo que está generando empleo y todo lo demás, entonces el Estado le está subsidiando el combustible. Así es. Pero ¿hasta cuándo tiene que seguirle motivando, ayudando? ¿Y en qué porcentaje? ¿No es cierto? Entonces, claro, está bien que se les ayude. Y de pronto conversando con ellos, de pronto están de acuerdo en que no les dupliquen el precio, que les dupliquen un 8, un 10%, de pronto conversando podía llegar. Exacto.
Claro, Exacto. los segmentos, en los otros segmentos, yo que sé, en el pesquero y todo lo demás. Pero no olvidemos también la importancia de lo que es transparentar el mercado. Al mercado. Te doy un ejemplo del sector eléctrico, Ya, de lo que conversábamos hace un minuto. Estamos produciendo más electricidad y si estás produciendo más electricidad, ya no necesito utilizar las térmicas. exacto. Ya no necesito utilizar, Es que es consumir lo racional. combustible Claro. para las térmicas. Así es. Pero si tú comparas en periodos, según datos de Petroecuador, Ya. de enero a junio del 2017 con enero a junio del 2018, Correcto, sabemos. resulta que incrementa el consumo de los combustibles Esos en sectores. un 25%. Ah, sí, terrible. Claro, entonces transparentemos el mercado. Ya. Ve, yo no te estoy diciendo se está yendo por otro lado. Ya. No, pero que expliquen por qué estamos Ese incremento altísimo. consumiendo más combustible. Eso es como que Y para como que se ha desarrollado la producción, se incrementó la producción. puede ser que o no están funcionando las hidroeléctricas, estamos con las térmicas, Ah, no sé, o sea, sí, ¿qué es claro. lo que está pasando? Ay, 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 ay. Son datos de Petroecuador. Altísimo, ¿no? Entonces, si tú interpretas, Ya. claro, y te pones tú a revisar, por ejemplo, en el petrolero, Claro. en cambio estamos produciendo más petróleo, pero en cambio estamos consumiendo menos petróleo para la plantas. producción petrolera. Claro. Entonces también te llama la atención y son datos oficiales. Entonces la idea es, en las mesas de diálogo, no solo que esté el sector productivo, sino los eléctricos del sector gubernamental, Exacto. los petroleros públicos y privados, Exacto. camaroneros, ¿no es cierto? Pesqueros, Pesqueros. todo lo que son los del sector automotriz. Exacto. Y un cruce de datos y que se transparente. Ya. Porque, claro, estos son datos. Yo no te digo que estén bien o mal, Claro. pero son los datos Ya. oficiales. Pero es preferible hacer eso. Inclusive demorarse un poco más, impulsar en lo que he dicho, un censo. Que se lo puede llevar ahora con las tecnologías, ya no requiere como antes que nos demorábamos 6 meses, 8 meses en impulsar un censo, ¿no? Eso hoy en día, y más aún con la experiencia que se tiene, eso va a demorar menos, a lo mejor 3 meses, ¿no? Ya, o pueden ser 6 meses, ¿no? Pero es preferible trabajar con datos exactos y concretos para no cometer equivocaciones, ¿no? Claro. Ya, No, eso es lo que tú dices, no cometer equivocaciones. Así es. Recién nomás en el gobierno de Correa en el 2015 con el decreto 799 ya eliminaron los subsidios al diésel, Al al diésel. sector industrial. Así es, Ya eliminaron y también a los aerocombustibles. ya, exacto. Pero luego en el 2017 el gobierno de Moreno otra vez vuelve a subsidiar Sí. y baja el precio de los Así aerocombustibles es. de un 40%. Eso. Entonces ahí da la Las idea de que contradicciones, no ¿no? hay un análisis No, técnico de la No situación. existe racionalidad. Querido Osvaldo, hemos sido muy claros, ¿no? Y yo estoy muy agradecido porque tú estés aquí. Ojalá podamos estar en nuevos programas. Mañana vamos a estar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica. Es un análisis del tema de los combustibles, del petróleo, de la industria del petróleo, que se va a llevar a cabo el día jueves y el día viernes. Va a estar tú, van a estar otros amigos y quienes quieran estar en estas conferencias, vayan porque va a ser muy importante y ojalá el gobierno también participe, ojalá funcionarios públicos de las áreas que tú mencionaste vayan para que vayan tomando nota de lo que están pensando otros sectores respecto del manejo de la política hidrocarburífera en el Ecuador, que ha sido hasta aquí errónea, ineficiente y yo diría que sin visión. Mañana lo vamos a decir, sin visión el manejo de los hidrocarburos en el Ecuador. Gracias, mi querido Osvaldo, un gusto tenerte en este programa. Muchas gracias, Sí. Henry, por la invitación. Ya hemos estado conversando en los próximos programas. Muy amable. Gracias a las amigas y amigos y nos vemos el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.